Vamos a dar inicio así con nuestro primer bloque del día de hoy. Este espacio será moderado por nuestra querida compañera y colega periodista Katiuska Hernández, especialista en temas económicos, quien nos guiará a través del análisis y las perspectivas que marcarán el enfoque económico de la minería en Panamá. Bienvenida, Katiuska. A todos muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos. Bienvenidos a este foro minero. Comencemos de inmediato presentando a nuestra primera panelista, Amalia Toro. Amalia Toro, socia y office manager de Panamá en McKinsey & Company. Tiene 7 años de experiencia en consultoría y trayectoria previa en marketing y cooperación internacional. Cuenta con formación académica en universidades de Estados Unidos, con títulos de pregrado y posgrado. Especialista en liderar transformaciones estratégicas, integrando negocio, tecnología e innovación. Amplia experiencia en el sector financiero, con enfoque en digitalización y eficiencia operativa. Ha desarrollado proyectos de alto impacto en banca, consumo masivo y conglomerados regionales. Buenos días a todos, un gusto estar aquí. Bueno, como vieron por la introducción, yo no soy minera. Eso empiezo así un poquito la charla. Lo que quiero venir a contarles es un poquito unas perspectivas desde nosotros McKinsey como firma de consultoría global, que sí trabajamos muchísimo en el sector minero. Cómo estamos viendo el potencial económico que puede tener la minería dadas las condiciones que permitan su desarrollo exitoso y sostenible. Entonces, un poquito con base en esto, me gustaría, espérense a ver si... Países que tienen experiencias que se asemejan a la experiencia de Panamá. Entonces, cuando aquí tenemos este debate, creo que la invitación sería, obviamente, entender qué hacemos para que funcione internamente o en qué condiciones estaríamos como país dispuestos a enfrentarnos a ese diálogo o no, pero sí reconocer de una forma muy clara que sí se está haciendo en otras partes y está funcionando en otras partes con unas reglas de juego muy claras. Segundo, en el bloque de cobre, para entender un poquito cómo evoluciona este commodity, creo que hay una perspectiva clave a tener presente asociada a la brecha entre la oferta y la demanda. Y esto va a repercutir en el precio estimado de cobre hacia adelante, que les voy a presentar en un par de diapositivas. Pero me gustaría explicar un poco cómo hemos construido esto. Nosotros, tomando nuestras bases de datos de las distintas mineras, etcétera, lo que hemos articulado es una perspectiva del crecimiento en la demanda desde 2024 hasta 2035, donde lo que estamos capturando es las fuentes de las cuales proviene la demanda para el cobre. Y esto, estamos estimando, va a crecer alrededor de 2.6%. Hacia adelante viene mucho de demanda adicional en China, en Europa, América del Norte, otras partes.
Estamos ahí hablando de una demanda esperada de 37 millones de toneladas. Y cuando luego vemos cómo se ve el suministro, vemos que hay un suministro esperado a 2035 de 31.2 millones de toneladas que viene principalmente por, primero, ampliaciones, y ahí voy a leer, digamos, de la izquierda, perdón, su derecha hacia la izquierda, viene primero por ampliaciones, lo que se entienden como brownfields. Eso quiere decir, yo tengo una mina que ya funciona, le estoy haciendo una ampliación para poder sacar más yacimientos de cobre. Hay otras que son los nuevos proyectos, lo que se entiende como greenfields, que tiene que ver con, hago una serie de exploraciones, hago un anuncio, invierto luego para sacar provecho de esa oportunidad. Hay una brecha que viene por declive operativo y reinicios, y esta es uno de los grandes problemas estructurales del sector, y ahorita les voy a contar un poco, es la productividad. Desde el 2020 al 2023, la productividad en el sector minero ha reducido un 42%, y eso tiene que ver con unos temas muy estructurales que se evidencian un poquito en estas líneas, principalmente, para resumirlo de una forma muy coloquial, el mensaje es: durante cientos de años hemos hecho minería, ya se tomó todos los yacimientos de mayor concentración y los mangos más bajitos ya se explotaron. Ahora el trabajo que hay que hacer para sacar el cobre o la minería en general en sus condiciones es más fuerte. Entonces, ese reto estructural lleva a un declive operativo de las minas existentes, y eso está llevando a que cada vez más se use, dadas los precios actuales, sea viable transformar chatarra en cobre que vamos a utilizar. Eso es algo que cada vez más vemos. Pero si ven en el centro, no funcionó el clicker, pero en el centro tenemos una brecha de suministro de unos 5.7 millones de toneladas. Entonces, eso da pie, digamos, al siguiente tema que me gustaría compartir con ustedes, que es cómo vemos que siga evolucionando esto, y en la siguiente les contaré un poquito de los precios, pero cómo vemos que esto sigue evolucionando en un contexto de transición energética y cambios. Y aquí un poquito me gustaría hacerles una pregunta, ¿no? ¿Cuántos de ustedes están usando ChatGPT o usan? Aquí veo muchas manos, todo el mundo los estamos usando, usamos nuestros celulares, ¿no? Entonces, es la forma en la que cada vez más estamos viviendo, ¿no? Todo eso depende de data centers. Los data centers consumen cobre y minerales en una alta capacidad. Todos estamos hablando de que queremos hacer una transición hacia vehículos eléctricos porque queremos reducir la contaminación. Todos los vehículos eléctricos están generando un aumento en la demanda de cobre. Estamos hablando típicamente a nivel estados, no me refiero solamente a Panamá, sino a nivel global. Un gran diálogo es cómo hacemos una reconversión de la malla eléctrica para poder soportar energías renovables y poder tener un mayor uso de esto. Todo eso requiere minerales. Todos queremos los celulares, la vida moderna requiere un sinnúmero de actividades extractivas. Y parte de eso es uno de los temas que van a seguir alimentando, con base en nuestras proyecciones, el crecimiento de demanda de cobre. Y esto tiene que ver con un bloque. Si veíamos ahorita la demanda esperada, hay un bloque de esto que es la demanda tradicional, que todos hemos conocido, pero proyectamos hacia adelante que esto va a estar posiblemente en distintos escenarios que tenemos, acelerado por un crecimiento en el mundo tradicional, una inversión relevante en la transición energética que va a exigir muchos más recursos, y el mundo de los data centers que están, la realidad creo que estamos recién empezando a entender la creciente demanda que esto va a hacer, dados los cambios en la inteligencia artificial y lo que esto va a hacer. No sé si han incluso visto noticias de los hyperscalers, que son los que hacen los data centers, Google, Amazon, hasta invirtiendo en plantas nucleares para poder tener la energía necesaria para soportar esto. Entonces, esto son unos cambios de paradigma a nivel global que están haciendo que la demanda de estos recursos siga creciendo, y que vemos que esto va a seguir evolucionando, la demanda entre 25 y 39% hacia 2039. Y el reto que nos enfrentamos es que no hay
y aquí digo nos porque no es Panamá, es el planeta, ¿no? Ante esta demanda de recursos, no hay suficiente claridad de dónde va a venir el cobre y el material para suplir esto. Entonces, como les mostraba un poquito en una de las páginas anteriores, hay distintas fuentes para soportar esto, y el mundo de la operación de las minas brownfield o de la expansión de las brownfields, si ven la operación con su productividad en declive, se crece algo de capacidad con brownfields, algo de capacidad con greenfields, y chatarra no está siendo suficiente para cerrar esta brecha. Hay una expresión que usan mis colegas mineros que dicen, lo único barato en la minería son los anuncios. Y efectivamente, cada proyecto minero tiene un ciclo de 10 a 15 años sacar adelante. Los anuncios de los yacimientos, entre un anuncio y un desarrollo puede haber 10 años. Los ciclos son verdaderamente lentos en este sector. Y eso tiene que ver, es un tema de la industria, del sector, y es un tema donde a nivel económico hay que entender cómo se crea el marco institucional y el apoyo para que, si es una decisión de Estado hacer minería, se pueda hacer con las condiciones correctas, ¿no? Aquí un poquito de algunos elementos de expectativa. Sigue, como les mencionaba, declive en la productividad, que lleva a que las operaciones existentes estén yendo a la baja. Grandes desafíos a nivel de los greenfields, partiendo principalmente por temas regulatorios y cómo poder asegurar que se da una licencia social adecuada y un acceso al agua que se requiere para hacer esto en las condiciones correctas. Muchas preocupaciones asociadas a los temas de ESG o a los temas de sostenibilidad más ampliamente, que son preocupaciones reales y que el sector tiene que atender. Y eso, aquí nadie está tratando de evitar esto, ¿no? Y una expansión que sí se está logrando en chatarra, pero que todavía es insuficiente. Entonces, cuando vemos esto y pensamos en el precio hacia adelante, nos enfrentamos seguramente a un pronóstico de precio del sector superior a lo que ha venido siendo históricamente, ¿sí? En 2024, los precios de cobre fueron muy volátiles. Estamos hablando de alrededor de 30% de variación en general. Y había un reto estructural de demanda que venía de la reducción en la construcción de China, pero los precios han estado subiendo continuamente hacia adelante y vemos, dado los retos estructurales de producción que les venimos explicando ahora, creemos que el precio estará al alza. Y esto no solamente lo creemos nosotros, lo creen, digamos, y aquí un poquito en la gráfica lo que pueden ver es distintos estimados de entidades mineras, entidades financieras, etcétera, que están proyectando el precio del commodity, ¿no? Y yo creo que aquí un poquito la visión es, fundamentalmente creemos que va a haber unos precios sólidos hacia adelante del cobre. No serán fácilmente cerrados, o esa oportunidad en la demanda y ese P por Q adicional no se va a lograr cerrar con nuevos proyectos, y eso la industria no te lo permite y el sector no te lo permite, con lo cual sí hay que entender es cómo se vislumbra una visión futura de la minería en Panamá entendiendo esto. Y bueno, un poquito por último, cerrar con algunas reflexiones. En Panamá tenemos un gran debate y agradezco mucho a los colegas de la prensa por facilitar este espacio, ¿no? Acá hoy hay un debate asociado a si minería sí, minería sí, no, ¿cómo? ¿No? Eso es algo que debería ser parte de un diálogo social que obviamente se está empezando a dar y a gestar, pero sí ser consciente de que hay sitios que han logrado hacer minería bien y minería que contribuye al Estado. Y déjenme un poquito, les doy ahí ejemplos de países que lo han hecho bien. Está Chile, Perú, Canadá, Australia. Para que ustedes se hagan una idea, en Australia la perspectiva de la importancia de la minería es tal que hay una política de Estado que tiene la aspiración, no necesariamente lograble, pero es la aspiración de saber qué está pasando 500 metros hacia abajo de la tierra, en todo el territorio australiano. Ellos no necesariamente lo cumplen, pero la aspiración es saber qué es lo que está debajo de la tierra para poder pensar
a nivel del desarrollo del país, cómo se logra hacer de esa forma correcta. Y todos estos países han logrado articular no solamente unas políticas mineras, sino también un marco regulatorio muy robusto sobre el cual cómo hacer esto posible. Y eso es parte de lo que ahorita en el foro van a hacer, ¿no? Han logrado articular unas exigencias de sostenibilidad y contribución a las comunidades a su alrededor. Y por eso es que estos países, a pesar de tener, digamos, otras industrias y otras cosas, han logrado seguir haciendo la minería de una forma responsable. Eso no quiere decir que en todos los casos sea así. Entonces, sí les ponemos un poquito la provocación de, hay sitios que lo hacen bien, aprendamos de esos sitios y tengamos el diálogo de qué podría ser la minería en Panamá con eso como referencia. Segundo, el cobre es un mineral crítico para soportar la economía moderna y la economía que queremos construir. Toda la economía verde, la economía digital, todo va a requerir cobre. Entonces, eso es parte de las reglas del juego del mineral, por así decirlo, y si vemos que hay una oportunidad donde entre la reducción en la productividad global del cobre y la creciente demanda, los precios seguramente estarán a la alza en los próximos años. Y bueno, y por último, un poquito aprendamos de los demás países, démonos el chance de tener un diálogo más profundo, no desestimemos de ninguna forma la presión ambiental, el desarrollo de las comunidades alrededor, todo eso es crítico para el éxito. Y con eso les doy un ejemplo final de cierre, y es el caso de Antofagasta en Chile. Antofagasta es una de las comunidades mineras más grandes de Chile, es una comunidad que llegar toma 10 horas entre vuelos y carreteras de Santiago, como para darles una idea de la ubicación remota, ¿no? Antofagasta, el 70% del PIB viene de la minería de esta comunidad. La comunidad, a pesar de ser tan rural y tan alejada del centro económico del país, tiene el PIB per cápita más alto del país y tiene tasas de pobreza por debajo a el promedio nacional de Chile. Además, ha invertido fuertemente en la desalinización del agua para poder tener un recurso eficiente y más del 70% del agua se recircula. Entonces, creo que aquí con eso la provocación es aprendamos, démonos el chance como panelistas, como equipo, de reflexionar un poquito de lo posible y tratemos de tener un diálogo que construya sobre lo que ya han hecho los demás para no cometer el riesgo de cometer errores que ya otros ya hicieron. Con eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Amalia Toro. Antes recordarles que en sus escritorios, están unos QR para que escaneen y nos puedan enviar sus preguntas. Y con esto presentamos a nuestro segundo panelista, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería. Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería. Ha ocupado cargos de alto nivel en el sector público y privado, incluyendo gremios y organismos internacionales. Fue vicepresidente de la ANDI, liderando cámaras sectoriales, acuerdos comerciales y estrategias regulatorias. Ha participado en procesos clave como la Alianza del Pacífico y las negociaciones de paz con apoyo de la OEA. Actualmente preside entidades mineras nacionales y regionales y forma parte de varios consejos y juntas directivas. Bueno, pues un saludo para todos, muy buenos días, me siento muy honrado de poder estar aquí con la prensa y con ustedes hablando y le agradezco sinceramente a la prensa esta invitación, una invitación que cuando me la hicieron desde la perspectiva que íbamos a tener un diálogo tranquilo, honesto, sopesado. Me toca el turno a mí después de Amalia, cosa que me pone difícil la conversación. Ahora, desde una perspectiva de alguien que lleva sus últimos años siendo minero,
entendiendo la minería, dándose la oportunidad de entender la minería, porque antes no lo era. Y en ese entendimiento he descubierto cosas importantes, sobre todo esos vínculos entre el desarrollo minero de un país y el desarrollo económico y social de un país, que es un poco lo que vamos a hablar. Entonces, permítanme yo hacer estas reflexiones desde una convicción profunda, tal vez, que me he dado cuenta en estos años. La primera es que cuando uno habla de esta manera de la minería, cuando uno habla de esta manera sopesada del desarrollo social, de los equilibrios fiscales, del desarrollo ambiental de un país, encuentra a través de esta conversación que la minería tiene más cosas que nos unen de las que nos separan, que cumplir esos indicadores y superar los indicadores de pobreza, de desarrollo, de necesidades básicas insatisfechas, el mundo ha descubierto que se pueden hacer de la mano del desarrollo minero. Incluso que el desarrollo minero en algunos países es absolutamente necesario para que eso suceda. Y segundo, desde otra convicción, que el mundo moderno, el mundo desarrollado, los países que lo representan han tomado una decisión desde la convicción de cada país, y es que la minería es una bendición, no una maldición para el desarrollo hacia adelante. Y han decidido hacer minería sin ningún tipo de vergüenza, ahora, con los más altos estándares, controles y revisiones por parte de las comunidades y del Estado, que es la única manera de hacer minería responsable, ética y socialmente adecuada, entendiendo el devenir de un territorio. Entonces, permítanme, con estas dos cosas voy a ir avanzando con la presentación. Y lo único que quiero realmente es tener como un comparativo de lo que ha sucedido en Colombia y lo que vi en las cifras, perdónenme, como alguien externo, sin tener mayor contexto de la discusión que ustedes han tenido acá en Panamá. Entonces, primero, déjenme comparo qué significa la minería en el país. En Colombia la minería representa años más, años menos, alrededor del 2.4% del PIB, después de 50 o 60 años o incluso más de desarrollo minero. Y esa minería incluso nos ha permitido desarrollar ese orgullo industrial que tenemos los colombianos. Si no hubiera sido por la minería de principios de siglo, esos desarrollos industriales del oriente antioqueño, de las regiones del altiplano cundiboyacense, no hubieran podido suceder en el país. Y si uno se va más atrás, sin ese desarrollo minero nos han permitido cierta libertad, incluso para poder llevar el proceso de independencia de Colombia hace ya muchos años atrás. Es decir, esa seguridad de tener un recurso natural ha permitido algo a lo que me voy a referir, es un seguro, flexibilidad, algo de manejo frente a las coyunturas internacionales, a las coyunturas sociales como país. Pero déjenme dejo eso ahí para continuar con la presentación. En las cifras que vi, puedo estar equivocado, perdónenme si es así, minera cobre representaba también algo similar para el Producto Interno panameño, el 3%. Si a uno a eso le suma, lo que muchos estudios dicen es todo lo que el otro dinamismo económico. Ahora voy a profundizar en eso. Uno podría pensar que eso son unos 2 puntos adicionales, es decir, en Panamá algo alrededor del 5%, en Colombia igualmente algo similar. Déjenme profundizo en eso que ha significado para el país. Pues ha significado ciertos seguros, ciertas tranquilidades, unos aportes en regalías, en impuestos de renta cercanos a los 3.4 billones de dólares anualmente. Y déjenme aquí profundizo en Colombia. En los últimos
3 años, con los precios que han subido, la minería o los regímenes fiscales y tributarios mineros, es mentira a aquellos que dicen que cuando el precio sube no deja mayor beneficio para el país. En los 2 últimos años, en los mayores precios del carbón a nivel histórico, en los últimos años, esa cifra subió, lo voy a decir en pesos, a 35 billones de pesos, que es lo mismo que los aportes, la sumatoria de los aportes de los 10 últimos años anteriores. En los momentos en los cuales Colombia necesitaba más el soporte económico, después de una pandemia, con un déficit fiscal creciendo, con una deuda externa creciendo. La minería está ahí para eso, para hacer un seguro. Lo hace Noruega con sus recursos petroleros, un seguro pensional. Lo hace Chile en el desarrollo industrial. Lo ha hecho Australia, lo ha hecho Canadá como seguro. Es algo que está ahí y que, como dije, está ahí para hacer una bendición, no para hacer una maldición. Y está ahí para hacer una bendición cuando se maneja con rigor, pero sobre todo también cuando se toman las decisiones de hacerlo, no se dilatan las decisiones de no hacerlo. Porque el dilatar las decisiones lo único que conlleva es a mayor conflictividad social, mayor, incluso en el caso de ustedes, perdónenme que me meta ya en el tema, con una mina abierta, a mayores consideraciones ambientales. Tal vez como reflexión de un extranjero, de un externo. He venido pensando en las opciones que se tienen con una mina abierta, en todas las consideraciones políticas que han existido en la discusión en Panamá, las discusiones en materia económica, pero sobre todo las discusiones sociales y ambientales, que deben ser las que más deben pesar al tomar una decisión de estas. Y no encuentro otra reflexión distinta o otra decisión distinta de permitir que continúe el ciclo minero, desde la perspectiva ambiental, desde la perspectiva social, desde la perspectiva económica. Con una mina abierta no hay otra manera de gestionar eso bien que permitir que el ciclo minero continúe, para que de esa manera se pueda manejar todos los temas ambientales, se puedan manejar todas las presiones sociales y por supuesto se puedan manejar y utilizar todas las contribuciones económicas que eso implica. Pero déjenme, voy profundizando para no irme por las ramas. El 30% de las exportaciones de Colombia, lo que ha sido un seguro en relación con la tasa de cambio, y pues por supuesto todos los años representa la minería colombiana el 20% de la inversión extranjera directa, con las implicaciones macroeconómicas que eso tiene. Y déjenme profundizo en lo del seguro. Es como comprar un seguro macroeconómico, un seguro fiscal. La línea verde que ustedes tienen ahí es lo que hubiera sucedido con la balanza comercial colombiana en los últimos 24 años si la minería no hubiera existido en el país. En los peores años, cuando el país casi que era inviable macroeconómicamente, ahí estaba la minería para balancear, generar dólares, divisas y tener margen de maniobra macroeconómico. Y pues por supuesto, donde no hubiera estado ya unos déficits comerciales mayores, pues casi que ese ingreso de divisas al país hubiera sido profundo. Y vengo yo de una conversación profunda en relación con que la minería se lleva todo, no deja nada. Eso no es así. Y mi invitación un poco, cuando conversé para venir acá, es en relación con algo que yo he venido insistiendo en Colombia. Y es que el dato mata el relato. De nada nos sirve hablar mucho
desde las sensaciones y los sentimientos. La minería debe tomar los datos y sobre esa hacer las reflexiones. Déjenme, yo hablo sobre esto. En Colombia, ese 2.4% del PIB, que solo ocupa el 1% del territorio colombiano, genera compras anuales por 3.2 billones de pesos a medianas, pequeñas y grandes empresas colombianas, generando dinamismo y encadenamiento industrial. Y cuando uno profundiza en eso, dice, bueno, pero eso ¿cómo se ve reflejado realmente? Para que usted no me esté diciendo mentiras. En Colombia hay un impuesto que se llama el impuesto de industria y comercio, que se paga en el orden territorial a los municipios y a las gobernaciones. Y ese impuesto se paga, refleja el dinamismo económico de esa región, porque lo paga el comercio local, lo paga la tienda del barrio, las peluquerías, la panadería, la empresa de consultoría que está inscrita en el municipio. En los municipios mineros colombianos, recibe por impuesto de ICA, de dinamismo industrial, casi un 30% más que todos sus municipios pares en el país. La minería en Colombia contribuye anualmente casi con 12.000 jóvenes becados en el territorio colombiano. Y aquí cuando uno se mete en la conversación de la transición energética, sobre todo en Colombia, con un país con una gran minería de carbón, pues está parte de la respuesta de la transición. 12.000 jóvenes becados, médicos, ingenieros, yo hoy con toda esa cantidad de carreras que no puedo casi que ni describir. Y déjenme, sigo avanzando para no tomar más el tiempo. También en Colombia hemos venido teniendo una conversación en relación sobre ya no si debe haber minería o no. Creo que el mundo ha respondido eso por nosotros. El mundo, como lo dijo Amalia, necesita más minerales. El mundo más verde que todos queremos construir, el mundo más verde del cual me invitan a hablar en las facultades de biología, de ambientalistas más, de pronto más acérrimas en el país, en Colombia, pues tal vez la conversación ya no es si se necesita minería o no se necesita minería, si se necesita cobre o no se necesita cobre. El mundo más verde, el mundo moderno que queremos construir, necesita minería, necesita cobre. Entonces la conversación ya, esa parte de la conversación la respondió el mundo. Ahora la otra parte de la conversación en la cual ahí sí debemos entre todos profundizar es cómo se debe hacer la minería, con qué estándares, con qué exigencias, con qué participación comunitaria para la revisión. Y la única respuesta ante esa pregunta es que si el mundo necesita más minería, si el mundo necesita más minerales, ¿se debe hacer de cualquier forma? ¿Se debe hacer de cualquier manera? Y la respuesta es que no. La minería solamente puede hacerse de manera responsable, de manera ética. Y para eso también el mundo ha evolucionado en esa conversación. Nosotros en Colombia hace un tiempo, ya 4 años, venimos poniéndole esas objetividades a la conversación minera. Ahora me voy a referir a eso. Y es en relación con los estándares. ¿Para qué discutimos si la minería consume agua cuando hay un estándar internacional? ¿Para qué discutimos cómo debe ser la relación de la compañía con las comunidades, el entorno y las comunicaciones si ya hay un estándar internacional? Ahora bien, estándar que todos los días deberíamos perfeccionar entre todos, pero al perfeccionar el estándar seguirlo para quitarle subjetividad a la conversación minera. Subjetividad que nos hace tanto daño en las decisiones, sobre todo de largo plazo, como las decisiones mineras que deben ser técnicas. Esto es un estándar que involucra, incluso es el único sector económico en Colombia que públicamente le ha dicho a los colombianos que ellos pueden revisar la manera como se hace la minería en el país. En las 9 tal vez ejes estructurales más críticos, cambio climático, manejo de los tailings, aquí vi que hay una conversación en torno al manejo de los tailings en la mina de cobre, en materia ambiental en relación con
el cierre de mina o ya cosas más técnicas mineras. Ahí está un parte de la respuesta. Hago un paréntesis, ahora ese estándar está buscándose en los 2 próximos años que sea un estándar global de minería. Es decir, a principio de enero, 4 estándares, el del Gold Symposium, Copper Market, el ICMM y el TSM, estamos trabajando todos para hacer solo un estándar, con la construcción de todos. Hubo en enero una consulta pública mundial de 60 días en cual todas las organizaciones sociales y ambientales podían perfeccionar el estándar. Pero en esencia lo que les quiero decir es que esa respuesta, esa evolución de la conversación minera en América Latina y en muchas partes del mundo que ha pasado, sobre todo en Colombia, de decir, esto es una conversación que no nos lleva a nada entre si sí debe haber minería o no debe haber minería, eso ya evolucionó a una conversación de, venga, pongámonos de acuerdo en cómo debemos hacer la minería en el territorio. Y en esa conversación también el mundo minero ha evolucionado en la conversación entre las compañías y los estados, entre las compañías y las comunidades. Y parte de la respuesta un poco está también en los aportes, no solo los sociales, no solamente en materia de regalías, sino también en los aportes ambientales. En los últimos 3 años, la industria minera colombiana ha sembrado más de 10 millones de árboles, ha mantenido. Tener en lo siguiente, Amalia ya lo habló muy bien, el mundo necesita cobre, también hay una corresponsabilidad muy grande en esta conversación mundial de la transición energética. Y pues por supuesto, cuando ese cobre existe en un país, también hay una responsabilidad derivada de la conversación mundial en relación con ese recurso natural y esa necesidad que tiene el mundo, un mundo más verde que todos queremos construir, el mundo más moderno que necesitamos para nuestros hijos. Y déjenme termino con una reflexión final que va de la mano de esas 2 conversaciones un poco al principio, y es que estoy seguro que cuando se tienen conversaciones tranquilas, por fuera de lo ideológico, si se quiere, pues llegamos a la minería y el entorno llega a unos puntos de encuentro maravillosos que generan unas sinergias muy importantes. Y en el fondo, para que eso suceda, las decisiones mineras necesitan sobre todo de una gran capacidad técnica, pero sobre todo a través de esa gran capacidad técnica de decisiones de largo plazo objetivas, basadas en datos, no en sensaciones, basadas en estudios, no en percepciones de lo que debería. En el territorio, por cada 1 millón de toneladas de carbón que Colombia ha perdido en su exportación, se han dejado de recibir en rentas y regalías 200.000 millones de pesos. Y así lleva una decisión el Estado en los últimos 4 años. Las decisiones y las conversaciones entre socios deben ser exigentes, claras, pero sobre todo responsables. Porque si se tensionan mucho las pitas, la industria minera decide no estar o incluso irse con las inversiones a otras partes. Hoy Colombia tiene una enorme discusión en relación con los incentivos, no incentivos, con el marco regulatorio en relación con la minería. El gobierno actual en Colombia ha sacado una regulación que está alejando la inversión minera, espantándola, y el mundo está haciendo lo contrario, está sacando regulación para atraer la inversión minera. El caso más tal vez reciente que yo digo, hombre, ¿cómo sería esta conversación en Colombia? Es que Noruega y Japón están sacando incentivos tributarios a todas aquellas compañías que exploren en minerales el lecho marino, por esa enorme necesidad geopolítica y pues por supuesto de conocer y obtener más minerales y sacarlos de manera responsable. Tengo muchas ganas de estar en el panel con Amalia y Katiuska, así que voy a terminar acá para empezar esta otra parte de la conversación. Les agradezco mucho.
Muchísimas gracias, Juan Camilo. Sin duda, un análisis que debe hacer el país acerca de una minería responsable. Y ahora vamos a entrar en el periodo de conversación. Por favor, sigan enviando sus preguntas a través del código QR que está en sus mesas. ¿Me escuchan? Ahora sí. Muchísimas gracias por la participación de cada uno de ustedes. Sin duda han llegado varias preguntas y una de ellas, Amalia, ¿es posible entonces cambiar el paradigma del consumo hacia otro consumo más circular y responsable? ¿O cómo están viendo ustedes la tendencia de consumo de cobre? A ver, yo creo que un poquito el planteamiento es posible que en el planeta vayamos hacia economías más circulares. Igual hacer eso, ir hacia energías renovables, hacer la transición energética que todos queremos para reducir nuestras emisiones, va a exigir un gran uso de recursos minerales. Y eso es ineludible, ¿no? Creo que por eso Juan Camilo decía, al final del día, el mundo un poquito ya fue por este diálogo y dijo, necesito del sector extractivo para poder hacer este mundo realidad. Todavía la economía circular no alcanza a suplir esa brecha. Ustedes en Colombia, ¿qué experiencia han tenido precisamente con el regulador para poder lograr contratos que realmente hagan ganar a la sociedad y que permee esa producción minera hacia la comunidad? Oye, pues yo les voy a responder con honestidad. Es decir, por muchos años con una enorme construcción del marco regulatorio interno, en discusiones y cosas. Pero es que el mundo también ya resolvió cuál es el marco regulatorio ideal en relación con la minería. Y en el mundo hay muchos ejemplos que Amalia mencionó. ¿Cómo es el marco regulatorio canadiense? ¿Cuál es el marco regulatorio australiano, chileno o peruano? Es decir, en las últimas partes de esta discusión en Colombia ya no nos pusimos en la tarea de indagar, conversar, revisar, sino, hombre, miremos cuál es lo que está pasando en otros países y traigámoslos e incorporemos en la regulación colombiana, por ejemplo, en materia ambiental, unas regulaciones que sean, digamos, un estándar y un modelo en el mundo. Y eso no está escrito en piedra. También hay que irlo refrescando, renovando y haciéndolo flexible, porque también el mundo minero necesita reinventarse, cambiarse, repensarse, y la relación con su socio, el Estado, también necesita repensarse, cambiarse e irse modificando con desarrollos nuevos tecnológicos, desarrollos nuevos en materia de, por ejemplo, autonomía de vehículos mineros eléctricos en las minas subterráneas, de tal forma que ya no hay emisiones, de tal forma que esas regulaciones de las emisiones pues deben ser también distintas, o posiblemente algunos dirán que debe ser así más exigentes. Todo eso está bien, pero la conversación debe ser una conversación en materia del marco regulatorio, por supuesto, estable. No le pueden cambiar a uno las reglas de juego al establecerse en un país. Y en esa estabilidad, por supuesto, tener también la flexibilidad para conversar y hacer que el Estado haga su propia regulación. Ahí sí yo diría que no es una colaboración con el sector privado, con las compañías mineras, es el Estado el responsable de tener esa regulación, revisarla, pero además también es el responsable de contarle a las comunidades quién es el que la exige y cuál es la institucionalidad dentro del Estado que va a hacer cumplir esas normas. Para Amalia también nos preguntan desde su perspectiva, ¿cómo puede la minería seguir siendo rentable en un entorno cada vez más regulado y ambientalmente exigente? Yo diría que el mensaje no es de rentabilidad a expensas de sostenibilidad y a expensas de aumento en el marco regulatorio. Yo diría, la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo asegurar que se cumplen los estándares y luego la minería, en función de una perspectiva de retorno, va a tener que articular cuáles son los elementos que van a llevar a eso. Hay unos retos estructurales del sector que va a tener que atender el sector. Los estándares,
la visión sostenible, la presión de contribución social, eso es ineludible. Señor Juan Camilo, también nos preguntan si en el caso de Colombia o otros países que usted tenga conocimiento, hay una especie de regulador parecido a un regulador financiero o de reaseguros, pero para el sector, una especie de superintendencia de minería, por ejemplo. Sí, la hay, en temas mineros la hay. En Colombia se llama la Agencia Nacional de Minería, que es el ente fiscalizador de los títulos mineros y de los compromisos mineros en materia minera. Materia minera en relación con las estructuras de los túneles, en relación con el plan de ordenamiento minero que uno le propone al Estado en virtud de un plan de manejo ambiental. Pero hay otras instituciones en materia ambiental, como debe ser, porque la minería no, las instituciones de revisión y fiscalización minera, pues no propiamente tienen los técnicos en materia ambiental y la capacidad pública para esa revisión. En Colombia hay dos entes. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales, un ente nacional, y en el ámbito territorial las corporaciones autónomas regionales, que son las encargadas de hacer la fiscalización ambiental y otorgar los permisos ambientales y licencias ambientales dependiendo de la cantidad de producción. Es decir, eso de los balances de poderes de las instituciones en minería también funcionan. Y creo que es lo adecuado, no debe haber solo una institución que vigile lo minero y lo ambiental, debe haber dos entes del Estado por la especificidad y necesidad técnica que eso implica. El tema de la brecha del consumo, ¿qué pasa en países como Panamá, donde se detuvo la actividad minera mientras la demanda sigue creciendo? ¿Qué pasa con una economía que se sale del juego de ser exportador? ¿Qué oportunidades deja de percibir Amalia según el análisis que ustedes pueden hacer de quiénes son esos jugadores a nivel de Latinoamérica que están aprovechando esa demanda? A ver, yo creo que el primer mensaje es que no es fácil decir que se aprovecha el espacio, porque como veíamos, hay una brecha. Eso lo que significa es, hoy el planeta está produciendo menos cobre del que necesitaría. Entonces, si Panamá sale de la ecuación, el cobre que se va a seguir siendo producido por los demás países donde se produce. Panamá, aunque tenga cobre, igual lo tiene que exportar para su procesamiento y tratamiento. En Panamá no hay una industria local de cobre. Entonces, lo que sencillamente pasa es que ese commodity desaparece de la ecuación de la oferta y posiblemente eso va a tener un impacto en cómo se genera nueva oferta de cobre para suplir la demanda existente. Yo me sumo a la respuesta diciendo que pues, Panamá deja de aprovechar una oportunidad mundial en materia de la geopolítica, de la conversación mundial y una oportunidad que va a estar por pocos años. Sí. Las oportunidades económicas mundiales no son eternas. Hoy existe una oportunidad enorme para todos aquellos que tengan los minerales que el mundo está necesitando. Y si no se toman las decisiones a tiempo y adecuadas, pues esa oportunidad va a pasar. Precisamente nos preguntan en ese balance económico de Colombia, el caso que usted decía del norte de Santander, me imagino que es norte de Santander, ¿correcto? Es un departamento, sí. Donde producen más carbón. O cayó la producción, ¿no? El caso que contaba de que no se… Eso es en el Cesar. En el Cesar. Sí. ¿Qué pasa hoy en día con el impacto social en esa comunidad al no tener esa actividad? ¿Han logrado sustituirlo y hay alguna experiencia favorable para sustituir esos empleos que se perdieron? No, porque las transiciones económicas, las transiciones sociales, las transiciones laborales necesitan recursos. Esa mina le otorgaba al municipio y al departamento los recursos necesarios para financiar las instituciones técnicas educativas, los puestos de salud, y le proveía incluso el transporte público para llevar los niños a las escuelas. Y el principal socio de la minería del departamento decidió que ya no debería ser así, pero no tenía planes para seguir continuando con el transporte público escolar, las instituciones técnicas, educativas y demás. Estas decisiones con un impacto social profundo necesitan planearse en el tiempo, con cuidado,
con atención al detalle, porque si uno no atiende el detalle, el que termina realmente sufriendo las consecuencias de la falta de criterio en la toma de decisiones políticas son los trabajadores, las comunidades, los niños, las becas y todo lo que la minería generaba en el entorno. Hoy, como conclusión, hay 7.000 empleos que no se han podido poner en el territorio colombiano y, como dije, una gran cantidad de aportes en el territorio y al fisco nacional. Si me permites complementar, no solamente vale la pena hacer esa reflexión de cara al cierre de una actividad minera, creo que vale la pena pensar cómo se fortalece la institucionalidad a lo largo del territorio y la capacidad administrativa. Hoy uno de los grandes debates en Perú es que, a pesar de que se genere un canon minero que dé unas regalías y un aporte a las comunidades municipales, muchas veces por fallas administrativas no son capaces de usar ese presupuesto y pueden usar, hay veces hasta, pasa años enteros donde usan quizás el 60% de los recursos con los que contaban para hacer proyectos de desarrollo local y no se están haciendo. Entonces, no solamente es un tema de qué pasa cuando se acaba la minería, sino cómo fortaleces todo el músculo de ejecución y todo el vehículo administrativo e institucional para que eso que está llegando efectivamente se transforme en un efecto multiplicador. Ahora, eso sucediendo en regiones apartadas, en donde no, posiblemente en la historia, en el caso de Colombia, no había llegado una inversión para generar esos empleos de calidad, o ha llegado la institucionalidad privada para contribuir con esa institucionalidad que todos esos municipios deben tener, institucionalidad educativa, vial, para la gestión del desarrollo del territorio. Es decir, eso en particular en la minería sucede en áreas y zonas en donde es más urgente la inversión y no existe otro sector económico, pues por lo menos en Colombia en la historia, que haya llegado allá a establecerse. ¿Está América Latina preparada para aplicar estos estándares internacionales de los que hablaban? De ya la discusión, según decía el señor Juan Camilo, no es minería o no minería, sino que se apliquen los estándares para buen uso de los recursos naturales alrededor, de protección de las comunidades, ¿o hay mucho descuido también de quien fiscaliza y de quien ejecuta? A ver, yo diría que cuando vemos América Latina es y seguirá siendo un productor de minerales muy relevante. Hoy a nivel global el 26% del presupuesto global de exploración está en América Latina. De los grandes países referentes en actividad minera está Chile, con unas características especiales, pero está Chile, están países como Perú. Entonces, creo que la reflexión es, a pesar de los retos, ¿qué se puede aprender de estos vecinos y cómo se puede accionar e implementar estos marcos regulatorios, creando las agencias, los entes de control y las capacidades adecuadas? Y si la decisión es no, porque no consideramos como país que tenemos la capacidad institucional, eso es una decisión perfectamente válida. Lo importante es definir, dada esa decisión, cómo hacer el cierre, porque eso es hoy algo que tomamos la decisión sin enfrentarnos al costo real de lo que implica. Aquí nos hacen una pregunta y tenemos que contextualizar. Uno de los casos que ocurrió aquí en Panamá fue la discusión si se estaba pagando o no suficientes ingresos en regalías por el contrato que existía y que fue posteriormente anulado por inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. En ese caso, Juan Camilo, ¿qué porcentaje de los ingresos del sector minero captura realmente el Estado colombiano y cómo se aprovecha eso en impuestos, salarios y compras para Colombia? Pues miren, cuando digo que el Estado es el principal socio, no es solamente porque se firma un contrato, es por los ingresos que recibe ese principal socio. En Colombia, cuando uno suma tal vez todo el government take, que está alrededor del 66% en algunos minerales y llega en algunas épocas del año con precios buenos hasta el 77%. Tanto así que el gobierno decidió poner un impuesto más, y un poco ahí me refiero a las relaciones, a no jalar tanto la pita. El gobierno presentó una reforma tributaria el primer año en donde hacía, porque así lo consideró, que las regalías no fueran deducibles. Y después de 2 años la Corte Constitucional colombiana sacó una sentencia diciendo que la autonomía del Estado para imponer impuestos tiene un límite. Y ese límite se da cuando esos impuestos empiezan a ser confiscatorios. Nunca antes había habido en Colombia un desarrollo constitucional económico
como el que hubo en relación con esa sentencia. Es decir, las relaciones entre todos socios deben ser equilibradas. Y la mejor manera para decidir qué es el equilibrio es ver nuevamente esos referentes internacionales. ¿Qué hace Australia? ¿Qué hace Canadá? ¿Qué hace Chile en materia tributaria o en materia de regalías? Porque si uno se pone a decir, hombre, no, qué maravilla, es que yo soy aquí realmente, y no tiene un parámetro internacional para poner impuestos, tributos o regalías, pues esa inversión no llega. Y termina perdiendo todo el mundo, incluido el ambiente, ese mundo más verde que queremos construir hacia adelante, porque sin esos minerales no lo vamos a poder obtener. Amalia, ¿cómo lograr ese equilibrio entre un desarrollo sostenible, del que muchas veces en estudios que ustedes tienen como en McKinsey hablan de las oportunidades que tiene Panamá para emisiones de bonos verdes y sostenibles, con un desarrollo minero que muchos catalogan como contaminante, y seguramente va a ser tema de debate en el panel de medio ambiente? A ver, yo diría que tenemos que pasar de dialéctica a construcción, porque hoy los vemos como entes separados. La economía verde y la transición energética necesitan de la actividad extractiva y de los minerales para poder hacer uso de esto. Por eso la discusión no debería ser soy verde sin progreso, sino más bien soy verde con las capacidades y productividad que el mundo requiere. Y esas son las oportunidades que estamos planteando para Panamá. Ahora, dentro de este esquema, la minería juega un rol a nivel global, porque de nuevo, sin cobre no hay cómo alimentar los carros eléctricos, no hay cómo hacer el cambio en la malla de infraestructura y la malla vial, todo eso requiere energía. Ya estamos por concluir. Hay muchas preguntas también que nos ha llegado para el panel de legal y medio ambiente, que lo están viendo en simultáneo nuestras demás compañeras que van a estar moderando los demás paneles. Quisiéramos un cierre de cada uno de ustedes sobre las conclusiones y la enseñanza que podría dejar en Panamá este tema, que hoy en día lamentablemente tiene a 54.000 personas sin empleo. El fin de semana las comunidades aledañas a esa mina que está cerrada hicieron una manifestación, y bueno, el PIB vimos cómo pasó de 7.2% en 23 a 2% en 2024. Bueno, a ver, yo, si quieren, un poquito para cerrar, la invitación es, gran parte del debate que se tiene hoy en Panamá ya lo resolvieron algunos otros países alrededor. Vale la pena hacer un estudio de cómo hacen minería Chile, Perú, Canadá, Australia, y con base en eso establecer qué debe cambiar a nivel institucional en Panamá para poder habilitar esto, si eso es lo que queremos. Y como mínimo, sí plantear un camino para hacer un cierre responsable de la mina y reconocer como sociedad que eso es algo que a lo que nos tenemos que hacer, de lo cual nos tenemos que hacer responsables. Juan Camilo, también me gustaría tu visión para concluir. ¿Qué pasa cuando en un país se cierra un contrato con la perspectiva de atraer inversión? ¿Qué ha pasado en Colombia y qué reflexión nos da? Me gusta más la primera pregunta, que voy a intentar responder las dos, pero miren, en relación con la primera, tal vez mi aproximación es que todos los panameños tienen, no sé el municipio en donde está la mina, pero todos los panameños tienen allá una gran riqueza. La discusión no debe ser si se saca o no esa riqueza, sino cómo se traduce esa riqueza para bienestar del país, de las comunidades y de la gente. Y la conversación debe girar en torno al sí y al cómo, no discusiones eternas en torno al no, porque es injusto con los panameños tener esa riqueza y no conversar sobre cómo traducirla en riqueza social, en riqueza ambiental, en riqueza económica para todos. Entonces mi invitación un poco como externo es a eso, a conversar sobre el sí y el cómo en relación con todas las exigencias que se quieran, y para eso hay parámetros internacionales que dan la pauta.